Y aquí claramente dice lo siguiente. Proyecto de reglamento de gestión ambiental. Sí tiene su proyecto, ¿no? Pero no lo tienen aprobado. Algunos no lo tienen, por ejemplo, turismo no tiene su reglamento, ni siquiera se dio. Defensa no tiene. Y para el 2012, impresionante que electricidad y hidrocarburos tampoco lo tengan, ni comunicación ni salud, cuando ya había vencido el plazo para adecuar. Ustedes ven lo que yo y entienden lo que tú me manifiestas. Janine, explícame por qué razón los sectores no se adecuan. Es que nos faltan técnicos, expertos, ingenieros ambientales como Micaela. La están jaloneando de todos los sectores para llevársela. Me parece que nos falta un poquito más de conciencia ambiental de parte de los propios sectores. Y así nomás quisiera explicar las cosas y poner un enorme comillas, porque de lo contrario no me explico cómo es que no se ha adecuado nadie. Su compañero dice, mi sector sí. Doctor, adelante, siguiente. Sí, hacer un comentario respecto a eso, profesor. A mí en una oportunidad me tocó revisar el proyecto de digamos, la modificación, actualización del reglamento de protección ambiental en actividades mineras, ¿no? Sin embargo, lo último, en ese entonces no había el marco legal que hay ahora, tampoco había lo del SENAS, ¿no? Si se hubiese aprobado como está, muchas de las normas actuales no hubiesen estado contenidas ni estuvieran respetadas, ¿no? Esa es mi opinión al respecto. Sin embargo, el comentario de fondo es que no hay institucionalidad, ¿no? Hay demasiados cambios normativos y cada institución intenta, o sea, que se haga respecto a su punto de vista, ¿no? Y eso quizás yo lo veo como ingeniero, ¿no? Afecta un poco a la aplicación, ¿no? Ese es mi comentario. Volvamos un ratito a la diapositiva. Yo les dije a ustedes, y por eso me gusta, se van a quedar con mis diapositivas. Yo comparto lo que tengo, ¿para qué no decirlo? También, si se dan cuenta, su reglamento de participación ciudadana en la mayoría de sectores es inexistente, o en la adecuación al mismo. El proyecto de reglamento de infracciones y sanciones ambientales en muchos sectores no existe. Entonces, si no tengo un reglamento de protección ambiental actualizado, no tengo participación ciudadana, no tengo un reglamento de sanciones, uno se explica, Micaela, lo que vemos en el país. Y el pobre OEFA parece Brasil con Alemania, o sea, trata, pero no sabe a qué están jugando. No es su culpa, es la institucionalidad lo que falta. Ustedes llegan tarde, ¿no? Hay que mejorar. Por eso yo le decía a Janine que si ustedes pudieran hacer una fiscalización a la evaluación de estudio de impacto ambiental, nos ahorraríamos sanciones, porque mejorarían los estándares de evaluación y me anticiparían. Ya no te harían los 7 goles. Esa es la propuesta. Por eso es un poco de futurología. Ahora sí, siguiente, Karim. Hay una contradicción del gobierno del Estado peruano. Mientras, y lo digo objetivamente, iniciamos un 7 de septiembre de 2011 promulgando la ley de consulta previa en el mismo Bagua, como ningún presidente ha hecho. Nunca había visto en mis 30 y tantos años a un presidente promulgar una norma y hacerlo público. Era la primera vez que lo veía. De repente ustedes han visto y se fue a Bagua. Esa ley de consulta previa a la fecha no se implementaba. Y su reglamento tampoco. Se habló del reglamento territorial, no es prioritario. Se habló de EA, evaluación de tampoco. Antes que pensar en una sanción, pensemos en los instrumentos de planteamiento, de planificación y de prevención. Si fortalecemos con todo este material de normas a la OEFA, de normatividad, esta normatividad es hermosa. Pero ¿de qué me sirve si la institucionalidad para prevenir la infracción no existe? ¿Para qué construye tanto la OEFA, todo su proceso sancionador, correctiva, si todo lo que está delante no está funcionando?
hay que anticiparse, hay que aplicar, por eso les expliqué la primera clase de principio de prevención, hay que aplicar el principio de prevención. Nos falta para eso institucionalidad ambiental. Siguiente. Eje estratégico de la gestión ambiental siguiente. El Estado soberano y garante de los derechos y gobernanza ambiental. Aquí lo que plantea esta estrategia es el acceso a la justicia y fiscalización ambiental eficaz a través del OEFA, que me parece que ha mejorado muchísimo la fiscalización ambiental con relación a lo que era en el 2007, 2008. Más allá del esfuerzo que hizo Sinermin, que fue significativo, hay que reconocer, pues Sinermin pudo tranquilamente hacer las veces de OEFA. Y eso fue la otra oportunidad perdida. Si ya la OEFA hacía una fiscalización en materia ambiental en minería, en hidrocarburos, ya había aprendido, ¿por qué creas uno nuevo? Yo siempre me pregunto eso. ¿Por qué Sinermin no fue fortalecido? ¿Para qué lo llamas Sinermin si al final terminas dejando como SINAC? Es una interrogante que alguien me va a tener que explicar un día, alguien de los que he hecho la norma, porque pudo quedarse emocionado todo y es un ente muy competente, como un profesional técnico de alta calidad. Garantizar el diálogo y la concertación como mecanismos preventivos para evitar conflictos sociales es otra estrategia que deberíamos aplicar. Pero sobre la base de tener herramientas de participación aprobados, sobre la base de tener un ámbito territorial, lo cual es un poco difícil hacer. Y mejora el desempeño del Estado en la gestión y regulación ambiental. Por eso es que se ha elaborado un primer informe de desempeño ambiental del país, ¿no? De parte del Ministerio del Ambiente, hacen algunos esfuerzos de reportes ambientales, pero mejor no los lean porque se van a poner tristes, ¿no? La mayoría dice, no se adecuó. Algún día aprobamos este límite de máximo permisible, algún día este otro, y todos los años sacan un plan nuevo de aprobación del límite máximo permisible que debió aprobarse en 2010, en 2011, en 2012. Probablemente nos falten algunos elementos técnicos, pero creo que también falta voluntad política. Siguiente. Mejora de la calidad de vida con el ambiente, ¿no? Garantizar un ambiente sano y equilibrado en agua, aire, suelo y residuos sólidos. ¿Cómo hacerlo? Aparte de las normas que aparecen allí planteadas, me parece que trabajando a través de comisiones multisectoriales donde los sectores puedan coordinar y armonizar acciones. Por eso es que el ejemplo de la problemática del río Corrientes es un ejemplo emblemático que no debemos perder de vista porque lo podemos replicar en otros escenarios. Si no recuerdas el caso del río Corrientes, no recuerdas parte del avance. ¿Saben qué produjo el río Corrientes en el fondo? Produjo declaraciones de emergencia ambiental, produjo mecanismos de remediación y producto también del mismo nace SENACE. No es poca cosa. ¿Por qué no continuamos los mismos mecanismos en otros escenarios donde se produzcan conflictos sociales? No lo deje solo la OEFA, no va a poder. Ellos no tienen todas las competencias. También salud, también vivienda, porque hay que sanear agua potable, también por eso hay contaminación por residuos sólidos. Siguiente. Vamos a correr un poquito porque no vamos a acabar. El tema del cambio climático hoy día está muy en boga. Yo creo que ya saben lo de la COP20, que nosotros como Perú ejercemos la presidencia de esta entidad hasta el otro año. El problema es que no estamos en el mejor momento y hemos perdido institucionalidad ambiental. Por más que el rumbo económico, el conductor, diga que el OEFA ha sido fortalecido y que siempre hizo lo que ha plasmado la norma, yo sigo siendo convencido de que el OEFA de hoy no es el OEFA anterior al 12 de julio. El 11 de julio de ayer existía un OEFA distinto al 12 de julio. Son diferentes. Por más que insistas en que es lo mismo, no es lo mismo. Es como mirarte al espejo y querer ver un león, pero eres un gatito, ¿no? O sea, has evolucionado. Esperemos que en los próximos 3 años recuperes esas facultades.
Siguiente. Bueno, acá hay algunas cosas que a ustedes les interesarán, ¿no? Mayor capacidad nacional en materia ambiental, sistemas de políticas interculturales, ley de aire limpio y de atmósfera, ley de generar residuos sólidos. La ley de generar residuos sólidos es interesante porque tiene que actualizarse. A la fecha no se ha actualizado y es un tema pendiente. Vamos a hablar un poco, Karim, vamos adelante, vamos a entrar ya al sistema. Ahí antes, estaba volviendo el SENACE. Uno de los objetivos interesantes del gobierno fue la creación del SENACE. Y hay que reconocer eso como un logro de este gobierno. La creación del SENACE implica tener una entidad que se dedique a evaluar y aprobar estudios de impacto ambiental. Eso está muy bien y hay que felicitar. Lo malo, Diana, es que solamente sean los detallados. ¿Por qué no fueron los semidetallados? ¿Por qué también no los días? ¿Por qué no también la EAE? Esas son mis preguntas. ¿Por qué no también los planes para remediar pasivos ambientales? ¿Por qué no también los planes de cierre de minas? ¿Por qué no también los planes de salida? ¿Por qué se quedaron en el EIA detallado? Esa es mi pregunta. ¿Por qué el SENACE no hizo mucho más? Claro, sigue. Su compañera dice, puede ocurrir algo irónico, Yanni, que una entidad, Ministerio de Energía y Minas, apruebe el estudio de impacto ambiental en un momento, por ejemplo, dice su compañera, la exploración, y la explotación lo haga el SENACE. Entonces romperíamos criterios establecidos en el primer instrumento de gestión ambiental, que de todas maneras tiene vínculos con los siguientes. Yo estoy con su compañera completamente de acuerdo. El SENACE debió ver todos los instrumentos de gestión ambiental, porque así como el SENACE, en Chile existe el Servicio Nacional de Certificación Ambiental y hace eso. Véanlo por la web. Entonces, no estamos conversando sobre cosas que no se están dando. En Europa es el mismo sistema. En el Ministerio de Ambiente de Brasil es lo mismo. No es algo extraordinario lo que planteamos. Y aquí una breve sinopsis de lo que ayer conversábamos, ¿no? Hemos empezado por esa diapositiva. Ya. ¿Cómo nace el SENACE? Solo una breve sinopsis. Debido a 3 proyectos de inversión que exigieron que sea una autoridad independiente y objetiva la que evalúe sus estudios de impacto ambiental. Proyecto Tía María, el proyecto Maquisiguas 2 y el proyecto Conga. El proyecto Conga finalmente deriva en un peritaje ambiental internacional, lo que hace ver que el MINAM queda pintado en la pared. ¿Cómo fortalecemos al MINAM? Creándole al SENACE para que vuelva a liderar la gestión ambiental. El SENACE es la recuperación del MINAM en la aprobación de estudios de impacto ambiental. Es una buena noticia. La mala es que no se ha implementado aún. Siguiente. Bueno, acá rápidamente algunas cosas. Me gusta siempre documentar las afirmaciones que hago. Micaela, yo sé que tú no eres abogada, pero es bueno que conozcas que esa necesidad del Maquisiguas de que sea una entidad independiente e imparcial, no la misma que otorga la concesión, sino otra, la que apruebe el estudio de impacto ambiental, aparece en las resoluciones judiciales. Por ejemplo, acá, disponer, una vez que quede consentida y juzgada la presente resolución, el juzgado citará a todas las partes en audiencia extraordinaria, ocasión en la cual se deberá aprobar la propuesta de las partes de la realización de estudios dispuestos en la sentencia de vistas, acordándose, de ser el caso, que los mismos sean efectuados, y subrayo, por una entidad internacional certificada y acreditada en Perú, elaboradas además con el permanente seguimiento de todas las partes. Pues estás asignando a un tercero para que haga la elaboración de estudio. Siguiente.
Bueno, acá está el proyecto Tía María, otra vez documento en mano, señores, hay que hablar con pruebas. Y acá está el informe del UNOPS que usted puede descargar por internet, donde se contienen 180 observaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María. ¿Sí? Y por la cual, siguiente diapositiva, y por la cual se rechaza el proyecto. Siguiente, ahí está el documento, les estoy dando información oficial, no es lo que pienso, solo doy testimonio de lo que se observa. El otro tema interesante para entender un poco el proceso de consulta previa, antes de seguir avanzando. ¿El proyecto de María se aprobó? Estamos hablando del 2011. Claro, ahora es. Y eso trae a colación lo siguiente. El rechazo del estudio de impacto ambiental en el año 2011 no quiere decir el rechazo del proyecto. Lo que está diciendo, hazlo de nuevo y si lo haces bien te lo apruebo. Hay que entender así las cosas. Pero también hay que entender que la autoridad tiene derecho a rechazar el estudio de impacto ambiental y que tú lo vuelvas a hacer, ¿no? Que tú lo vuelvas a hacer, ¿no? Es legítimo. Si lo haces bien, lo que te está diciendo el rechazo es elabóralo de nuevo, así como está, no pasa. Bueno, se han levantado y el informe de UNOPS sirvió para que mejoraran el estudio de impacto ambiental. Hay que decir también que UNOPS contribuyó. ¿Qué pasó con UNOPS, Micaela, después? Lamentablemente, por alguna razón que yo desconozco, el Ministerio de Energía resolvió el convenio que tenía con UNOPS y le dijo hasta mañana. Y ya no más. Ya UNOPS ya no ha vuelto a evaluar ningún otro instrumento. Por otro lado, tenemos otro escenario diferente. En el propio año 2011, Puno se convierte en una fuente de conflictividad que trae como consecuencia la necesidad de implementar la consulta previa en la región de Puno. Y eso no es casual, Micaela. Las concesiones en Puno, del 99 al 2010, iban creciendo en su otorgamiento. El problema era que no había participación ciudadana y no había consulta previa. Siguiente. ¿Y qué se hace? Se aprueba el Decreto Supremo 023-2011-EE. ¿Algunos no recuerdan este reglamento? Señores, es el primer reglamento de consulta previa del Perú. El primer reglamento de consulta previa en el sector de energía y minas. Este primer reglamento lo que decía es, antes de entregar la conexión minera, haz consulta previa. Antes de entregar la conexión hidroeléctrica, haz consulta previa. Y antes de entregar la conexión eléctrica, haz consulta previa. Y me remito a la norma que ustedes pueden revisar. ¿Sí? Y en la otra clase, si ustedes encuentran una discordancia entre lo que yo digo y la norma, reclámenlo públicamente, ¿no? Señálenme. Siguiente. Solamente un recordarles. Los sectores involucrados en ámbito de aprobación de estudios de impacto ambiental son los sectores que se involucran en el otorgamiento de la concesión productiva. Ministerio de Energía y Minas aprobará los estudios de impacto ambiental de su sector. Ministerio de Transporte y Comunicaciones lo propio, etc. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué hace el Ministerio del Ambiente cuando llegan a la cabeza? ¿Qué hace? Bueno, el Ministerio del Ambiente tiene varias funciones importantes. Y voy a hablar en pasado y déjenme hablar por un momento, ser nostálgico. Puede aprobar estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, tiene que dar opinión favorable para los reglamentos de protección ambiental y para toda normatividad que se refiera a evaluación de estudios de impacto ambiental, aprueba la evaluación ambiental estratégica, ¿no es cierto? Y el EAE, ¿no? como Noveluz, ¿no? EAE. Pero además tiene la OEFA, pues, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, y tiene al CERNAM, dos posgrados de instituciones en institucionalidad ambiental. Probablemente, a mi criterio, tanto el presidente de la OEFA como el jefe del SENAT tienen un poder de gestión ambiental muchísimo mayor a las propias direcciones que conforman el Ministerio de Ambiente.
porque tienen una capacidad decisoria inmediata. Las direcciones del Ministerio del Ambiente son de planificación, de normativas, no son ejecutivas como el OEFA o como el CERNAC. Y eso es así porque así tiene que ser, no es que esté mal, pero hay que reconocer que tiene un gran poder. El ANA no está en el Ministerio del Ambiente, está en el Ministerio de Agricultura. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Bueno, ahí está el Ministerio del Ambiente y sus funciones, que ya hemos explicado. Siguiente. 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 Vuelvo a lo que a mí me gusta. ¿Sí? La modernidad me gusta bastante, pero a veces prefiero lo tradicional. Y vuelvo a mi PowerPoint. Y aquí vámonos al principio. A ver, allí. Siguiente. Bien, siguiente. Bien. Ahí. La evaluación ambiental ideal puede ser la siguiente: que los sectores productivos otorguen las concesiones, que el Ministerio del Ambiente apruebe el estudio de impacto ambiental, llámalo SENACE si quieres, como dicen por ahí, y que el OEFA haga su labor de supervisión y fiscalización. Ese sería el escenario ideal, reclamado por la mayoría de los que saben, entre ellos el propio ministro del Ambiente, Pulgar Vidal, y tengo ahí su texto, se lo leo, ahí dice que ya lo convenció. Y Mariano Castro, el viceministro, también dice lo mismo. Y todos los que están allí trabajando piensan lo mismo, solo que ahora no lo revelan tanto, pero si usted le pregunta en un café, le va a decir si eso es lo que debería ser. Pero el contexto no se ha podido concretar. ¿Cuál es el contexto? Lo que pasa es que hay una idea equivocada de que si el sector ambiente aprueba el estudio de impacto ambiental, va a haber un retraso. Es mejor que el sector que concesiona lo haga, porque va a serlo mucho más expeditivo. Ese es el pensamiento, que viene desde la ley marco para la inversión privada. No es un pensamiento nuevo, desde los años 90 viene ese pensamiento. Y hoy día se fortalece a partir de la normatividad, de estos paquetazos legales que están viendo ustedes, que fortalece esa visión del mundo. El sector productivo debe dominar no solo los tratamientos, sino también el proceso de evaluación de impacto ambiental. Siguiente. Y acá está lo que yo les decía, otra vez, yo me remito a las pruebas. Lamentablemente soy abogado y solamente puedo hablar con pruebas. Si ustedes buscan en la internet, van a encontrar al Servicio de Evaluación Ambiental de Chile. Y él hace el proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué difícil es? No, es una visión distinta. Siguiente. Hay un sector importante, el sector cultura. El sector cultura nos interesa porque tiene un viceministerio de interculturalidad que se va a encargar del tema de pueblos indígenas y va a tener injerencia en lo que vamos a ver el viernes, como es la consulta previa. Siguiente. ¿Qué es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental? Es el sistema a través del cual se elimina, se previene, se mitiga, se compensa y se indemniza los impactos negativos que genera una actividad productiva. Y la idea siempre es anticiparse al impacto negativo. Y esa es justamente la labor de la dirección de políticas, ¿no? Gran dirección, pero que es muy difícil cuando tienes que coordinar con los sectores productivos cuya visión es más producción. Y bueno, si daños un poquito el ambiente, no importa, después lo recuperamos, mientras tanto seguimos avanzando. Entonces hay una colisión de visiones. Mientras que el sector productivo quiere menos fiscalización y menos estándares ambientales, el sector ambiental dice más fiscalización
y más estándares ambientales. ¿No se evalúa la depredación del capital natural? Hay una dirección en el sector ambiente que se llama algo así como Dirección de Valoración Ambiental, ¿no? Ahorita vamos a verlo en un momento, en el organigrama del Ministerio del Ambiente, vamos a ver ese tema. Siguiente. Principios del sistema de evaluación de impacto ambiental. Principios que yo destacaría serían el de participación ciudadana. Todo sistema de evaluación de impacto ambiental tiene un eje fundamental, me parece, al punto que si yo en el sector minero, por ejemplo, no logro hacer mi audiencia pública ni mi participación ciudadana, mi estudio de impacto ambiental no puede ser aprobado. Salvo que yo demuestre que ha habido casos fortuitos por esa medida, pero si es que no contiene el componente de participación ciudadana, tu reglamento desfasado de protección ambiental sí es inteligente y te dice no puedes aprobar el estudio de impacto ambiental sin participación ciudadana. Vale. Yo les pregunto sobre ¿qué opina más o menos sobre el enfoque que tuvo la consulta previa en Cuba? Yo quisiera relevar el comentario de la consulta previa al viernes, ¿Cómo debió ser? donde quisiera que repitas esa pregunta, porque el viernes vamos a tocar la ley y el reglamento de consulta previa, al detalle. Todas las luces y sombras que hay sobre el particular. Hoy día vamos a hablar de consulta previa, pero de una manera esquemática nada más. Sí, ingeniero. Sí, solo para completar, Sí. lo que ustedes ofrecen también más es en el sector minero, es que no, o sea, no es que se apruebe sin participación ciudadana, no se evalúa, es un requisito para que continúe la etapa de evaluación, ¿no? Es lo que normalmente manejan como criterio, ¿no? No se ha dado un estudio el cual haya sido un proceso típico de participación ciudadana y haya continuado la etapa de evaluación. La mayoría se queda antes de o en ese etapa. Exacto. Es una forma distinta de decir lo mismo. Sin participación ciudadana no te aprueban tu estudio de impacto ambiental, porque es parte del procedimiento, que vamos a ver en un momento el procedimiento. El otro tema interesantísimo es el de la eficacia del instrumento de gestión ambiental. Si el plan complementario ambiental de Pluspetro, ese por el cual la OEFA multa por 30 millones de soles, no es efectivo y no descontamina el ambiente, entonces no es eficaz. El estudio de impacto ambiental tiene que efectivamente anticiparse el impacto negativo y neutralizarlo. El estudio de impacto ambiental de aquí nomás del aeropuerto Jorge Chávez cumple su finalidad, Yanni. Cumple la finalidad de que no haya contaminación sonora en Callao. Entonces es eficaz. Una de las virtudes más interesantes de los instrumentos de evaluación ambiental es la eficacia. Sin eficacia no me sirve el estudio. Y el otro tema interesante es la complementariedad. Tiene que haber una gestión ambiental que balancee incentivos y sanciones. Hasta antes de su régimen especial de incentivos, solo lo sancionabas al empresario. También tenía que incentivar. Ese es un buen avance y es parte de la lógica del sistema de gestión ambiental. Esa posibilidad de complementar incentivos y sanciones. Siguiente. Las entidades del sistema de gestión de impacto ambiental hoy son gobiernos regionales, gobiernos municipales y el Ministerio del Ambiente en un rol no de aprobación de impacto ambiental, sino de supervisor, que te plantea la normatividad que se va a aplicar. Siguen. Y breve resumen de lo que ha ocurrido desde el 90 a la fecha. ¿Cómo era el sistema de evaluación de impacto ambiental de los 90? Como el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. Otorga concesión, aprueba el estudio de impacto ambiental y supervisa su cumplimiento. O sea, juez y parte de fiscalización y evaluación de impacto ambiental. Sigamos avanzando, porque eso no quedaría por mucho tiempo. Sigamos avanzando y aparece el año 94, el actor favorito de Diana, el Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, que haría las veces de lo que hoy día es el Ministerio del Ambiente, pero una visión más reducida. Coordinar con los sectores para que no haya superposición de funciones, para que no haya una falta de visión común.
Pero ¿qué hacían los sectores? Bueno, seguían promoviendo concesiones, aprobando estudios de impacto ambiental y supervisando. Hacían exactamente lo mismo, solo que esta vez tenían al CONAM queriéndoles hacer que aprueben la política nacional del ambiente, queriéndoles hacer que aprueben un régimen común de sanciones e incentivos y dirimiendo en caso que existan conflictos entre los sectores sobre sus competencias. Y aquí nace, por esos años, el sector de donde ha trabajado vuestro compañero Yanin, OCINER. OCINER en 96 aparecería como un órgano regulador en el tema eléctrico, hidrocarburífero y también el gas, y le tocaría la fiscalización, entre otras cosas, en el tema de hidrocarburos y electricidad, ¿no vienen? Ellos verían eso y el Ministerio de Energía se encargaría de la minería. Los resultados fueron sorprendentes. La OCINER fue eficiente sancionando. Y quiero traerle algo para relajar a Yanin, un poco preocupado. Creo que he traído una norma de su época. A ver, por acá debo tenerla. Creo. No le he traído, lamentablemente se me ha quedado. Ya no hay más, ¿verdad? Hay una disposición que saca el OCINER muy interesante, que se refiere a que como parte de la multa se establezca que el 5% de la multa sea considerando el daño ambiental ocasionado. Eso que hizo OCINER fue valiosísimo, porque hizo una fórmula bajo la cual se determinaba cómo se identificaba primero el daño ambiental y cómo se valoraba la multa, cómo se calculaba la multa. Luego la UEFA lo único que ha hecho es un poco aprender de esa lección. El OCINER para ese momento, a través de una resolución gerencial, hace historia, porque empieza a hacer predictible las multas y además porque incluye el componente daño ambiental dentro de la multa, algo sin precedentes. Eso es algo elogiable. Por eso es que me parece que le pagan mal a los OCINER y luego OCINERMIN cuando no le permiten hacer lo que el día de hoy me parece. Pero bueno, eso es historia. Sigamos avanzando. Y acá está lo que su compañera planteaba. Lo que su compañera planteaba era esto. ¿Existe alguna entidad que vea la valoración del patrimonio natural? Y la respuesta es sí, acá está. Es la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. Allí, conforme Diana puede constatar, hacen estudios de valoración económica ambiental. De allí sale el estudio de evaluación económica ambiental para el proyecto Inambari. Se hace una evaluación de cuánto vale el 50% de lo que se perdería. Y lo tengo el informe, se lo puedo compartir de acá. Pero esta dirección todavía no está haciendo una labor de sensibilización en el resto de sectores. Si ustedes revisan estudios de impacto ambiental, nadie aplica evaluación económica ambiental. Lo que hacen es simplemente aplicar valor de mercado, ¿no? ¿Cuánto vale un proyecto hablar? Eso es, ¿no? Belleza paisajística no se considera, ¿no? El valor de existencia no se considera, etc. Otra dirección que a ustedes les puede interesar es la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, donde Diana trabaja. Esa dirección es la encargada de promover la aprobación de los límites máximos de los estándares de calidad ambiental, ¿no es cierto? Y la normatividad, y la adecuación a la normatividad del CIA, entre otras, ¿no? Porque tiene varias funciones. Y la Dirección General de Calidad Ambiental apoya en ese proceso, ¿no? Es la que apoya. ¿Qué otra me parece interesante hacer, relevar? La Dirección General de Medio Territorial. Tenemos una dirección en Medio Ambiente. La pregunta que yo me hago es, ¿qué están haciendo? Yo también estoy en otro lado, por eso no conozco, pero la verdad es que es una dirección fundamental en el desarrollo del país. Y creo que una dirección no va a cambiar por la historia de lo que tenemos hoy, pero sí podría generar una sensibilización por sectores. ¿Qué otra cosa vemos en el tema del Ministerio del Ambiente? Al OEFA, al CERNAP. Esos son para mí los actores más relevantes. Siguiente. Para aquellos que se preguntaban, ¿y dónde quedó el INRENA? El Instituto Nacional de Recursos Naturales, donde yo un día trabajé.
desapareció en el año 2008 cuando se crea el Ministerio del Ambiente. Desaparece y la Intendencia de Recursos Hídricos se constituye en el ANA, la Autoridad Nacional del Agua. La Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, mi antigua casa, se transforma en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por Estado. Y la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre se transforma en la Dirección General de Forestal y Fauna Silvestre. No se transforma en nada, lo que pasa es que cuando debió transformarse también en un Servicio Nacional Forestal, si se quiere, o una autoridad forestal y de fauna silvestre nacional, acaece un hecho fundamental, el baguazo. El baguazo lo que hace es, aparte de considerar consulta previa, es deroga la ley recién aprobada por ese entonces, en el 2009, forestal y de fauna silvestre, donde se reconocía a esta autoridad. ¿Y qué se hace? Se vuelve la anterior. ¿Y la anterior qué decía? Hay una Dirección General de Forestal y Fauna Silvestre. Por eso es que todavía no ha habido ningún cambio. Además hay que advertir que a pesar que hoy día tenemos una ley forestal y fauna silvestre aprobada un 27 de julio del año 2011, o sea, un día antes de que se vaya nuestro presidente Alan García, firma, promulga la ley forestal y fauna silvestre con una reserva. Esta ley entrará en vigencia cuando se apruebe el reglamento de la ley con consulta previa. En ese proceso estamos buscando hacer consulta previa respecto al reglamento de la ley de consulta previa, ¿no es cierto? Sigamos avanzando rápidamente. Faltan unas pequeñas diapositivas. Siguiente. Bueno, y yo avanzo por años. ¿Y cómo es el escenario en el 2012? En el 2012, ¿por qué digo 2012? Porque ya el Ministerio del Ambiente aparece en el 2008. Estamos evolucionando. En el 2012 el escenario es el siguiente. La entidad aprueba la concesión, aprueba el estudio de impacto ambiental y supervisa aquella que no ha transferido todavía la competencia de supervisión y sanción a la OICA, ¿no? El mecanismo se mantiene en muchas entidades. Y el MINAM, el Ministerio del Ambiente, revisa de manera aleatoria el estudio de impacto ambiental, aprueba límites de máximos permisibles con opinión del sector y opinión técnica favorable vinculante del CERNAM. Eso vamos a verlo más adelante, pero es, creo que la facultad más poderosa hoy día del Ministerio del Ambiente, la opinión técnica favorable del CERNAM. El OEFA, ya saben ustedes lo que hace, no voy a repetirlo, pero voy a relevar que es el que emite el informe técnico consultorio para delitos ambientales. Una de las funciones interesantes que tiene. Y el peritaje Conga, ¿quién lo hizo? ¿Dónde está? El peritaje Conga no tiene regulación, no tiene marco legal. Busquen el marco legal en el CIA y no van a encontrar. Eso escapa del marco legal vigente. Siguiente. Y aquí está lo que conversamos. El proceso de implementación del SENACE. ¿Sí? Nuestra queridísima Universidad Católica del Perú, PUC, acá está, elabora este cuadro de implementación. Dice, primera etapa, a los 3 meses, instalación de unidades de SENACE, jefe del SENACE y titulares de sus unidades. Muy bien, ya hace tiempo ocurrió eso, ¿no, Diana? Hace tiempo. ¿Y la siguiente fase? Todavía no. La siguiente tampoco, y la siguiente tampoco. No hay ninguna de las dos fases implementadas. ¿Cuál es la que correspondía? Evaluación de procedimientos orientados para la creación de certificación ambiental e implementación de ventanilla única. ¿Tenemos ventanilla única para certificación ambiental de guía detallados? No. ¿Vamos a tenerlos algún día? Algún día. Seguramente. No sé cuándo, pero algún día. Vale la pena soñar. Yo soy un soñador. Y continúa, y continúa, y continúa. Y no sigo leyendo porque es doloroso ver cómo las cosas se plantean y todavía no se cumplen. ¿Por qué no se continúa dando implementado, no se continuado? Eso es una policía. Yo voy a responder de la única forma que conozco. Porque no hay una voluntad política. Porque normativa sí hay. Si hay una norma que me pone plazos y yo la incumplo, la única razón debe ser una voluntad política de no implementarlo en este momento. ¿Y cómo es que
convences a un político de que haga las cosas como corresponde. La única forma que yo tengo, Yanin, es interponer una acción de cumplimiento a través del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, que probablemente, quizás, no vaya a ganar, pero es un recordatorio permanente al Ministerio del Ambiente, cuando conteste, cuando yo impugne, que hay algo que tiene pendiente y que hay alguien que está queriendo recordarle una obligación que él mismo se estableció. Eso es lo que yo respondería como abogado. Hay cosas, Yanin, que son incomprensibles. Yo no tengo pruebas para decir por qué. Simplemente acudo a la ausencia de voluntad política. No tengo otra. Y obligación de cumplimiento. A propósito, la han planteado, si quieren, la traigo el viernes, las enseño, pueden visualizarla. Yo comparto con ustedes todo el mío y de ustedes. Le digo a mi pequeña sobrina cuando empiezo a conversar con ella. Y bueno, así, seguramente en junio del 2015 se implementará el SENACE. Mi perspectiva, no sé, no soy el Nostradamus de la gestión ambiental, pero yo sostengo que el SENACE va a implementarse en el otro gobierno. Porque tal y como están los plazos incumplidos, no hay voluntad. A propósito de ello, sin ánimo de descalificar la profesión de nadie, la jefa del SENACE fue presidenta de Petroperú. Y su experiencia en gestión ambiental, no digamos que es importante, ¿no? Entonces ya tienes claro cuál es la visión del SENACE. Tendrías que haber nombrado a una Marta Aldana, tendrías que haber nombrado a una Alegre, alguien que tiene un tiempo importante, ¿no? A una Lucía Ruiz, o sea, tantos candidatos que hay, a una Isabel Calle, tantos candidatos que pueden ser idóneos para que hagan esa labor, y nombras a alguien que sabe mucho de hidrocarburos, pero no ha aprobado un estudio de impacto ambiental ni ha hecho un libro al respecto. ¿No? El propio ministro del Ambiente está calificadísimo para el puesto. Entonces uno intuye, Micaela, que no hay voluntad. No hay voluntad. Efectivamente, ahí nos falta. Entonces, para mí el gran paquetazo ambiental empieza con esto, con la ausencia de cumplimiento de los plazos para implementarse. Siguiente. Y entonces uno descubre, en este mundo ideal, hipotético de normas, que tenemos 3 categorías de instrumentos de gestión ambiental. Categoría 1, categoría 2, categoría 3. La categoría 1, bien conocida por ustedes como de impacto ambiental, se realiza para actividades productivas de bajo impacto, ¿no? Por ejemplo, ese guía turístico tendría que hacer su declaración jurada su día y con ello bastaría. Los EIA semidetallados son ya para actividades que sí tienen un impacto mediano, ¿no? Y allí tendrá que haber una mayor rigurosidad. Y el EIA detallado ya es para los grandes proyectos. Por ejemplo, este ducto que va a transportar el gas al sur del país, ¿alguien ha visto el estudio de impacto ambiental? ¿Alguien ha visto el instrumento de gestión ambiental bajo el cual están implementando varios kilómetros por todo el grande peruano? Yo estoy todavía buscando. Si alguien me encuentra, ayúdenme a leerlo porque no lo ubico. Me gustaría saber cómo es que han aprobado, si hubo consulta previa, si hubo participación ciudadana, si hubo compensación por servidumbre, etc. Sería interesante saberlo. Solamente como nivel de académico y curiosidad, ¿no? Porque creo que el proyecto es necesario, pero también es necesario transparentar cómo se aprueban las cosas. Siguiente. Aquí está una de las cosas más importantes y que ha cambiado la historia de nuestra gestión ambiental. A raíz de todos los conflictos que hay por el tema de Conga y el río Corrientes, se conforma una comisión multisectorial encargada de elaborar propuestas normativas y políticas orientadas a mejorar las condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente en la industria extractiva. Resolución Suprema 189/2012 CPC. Entonces, cuando hace esta resolución el gobierno de turno, la visión es mejorar y levantar los estándares ambientales. Y desde luego que lo consigue, porque a partir de esta resolución nace el SENACE. ¿Sí? Lo lamentable es que después de haber hecho todo ese esfuerzo, hoy día desmantelemos un poco ese proceso cuando no implementas el SENACE, cuando no
no fortaleces al Ministerio del Ambiente y cuando lo desdibujas completamente de lo que era. ¿Quiénes estaban en esta comisión? La PCM, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Agricultura, Economía y Finanzas, Energía y Minas, Cultura, Salud y Producción. Siguiente. La resolución ministerial 239-2010, que aprueba el procedimiento de disposiciones para la revisión aleatoria del estudio de impacto ambiental aprobado por las autoridades competentes, es para mí una magnífica forma de complementar la labor de OEFA. ¿Saben por qué? Porque claro, la OEFA, como bien dicen todos sus funcionarios, solo puede hacer supervisión en el tema de fiscalización ambiental que hacen sus CEFAS, o las CEFAS, ¿no? Regionales, locales o sectoriales. ¿Y quién hace la supervisión de la evaluación del estudio de impacto ambiental y cómo se aprueba? El Ministerio del Ambiente. ¿Cómo lo hacen? A través de la revisión aleatoria. El problema es que hay una trampa. Cuando hicieron la fórmula, parece ser que alguien fue muy ingenioso, porque te puso la siguiente condición. Se llama revisión aleatoria, Diana, porque yo de oficio no puedo decir voy a revisar el proyecto Conga, sino tengo que meterlo en una bolita, el número elegido es, y de repente, en ninguna de esas bolitas estaba el proyecto Conga, no fue sorteado. Tampoco el de Tía María, tampoco el de Majeciguas, tampoco el de Cañares. Y entonces, ¿qué tipo de autoridad ambiental tengo? Que él, de oficio, no puede elegir el estudio de impacto ambiental que va a verificar si se aprobó o no bien. Esto es una tomadura de pelo. Yo creo que debería modificar esa facultad del Ministerio del Ambiente, y ya que le han quitado todo, borren eso obligatorio y solamente digan revisión de los estudios de impacto ambiental en diversos sectores. Sí, de todos los sectores, locales, regionales, todos. Ojalá un día ocurra. Yo creo que eso sería un gran avance. Siguiente. Y aquí, cuando hagan ese famoso revisión aleatoria, que lo han hecho, Mariano Castro siempre expone en el Congreso sobre el particular, se va a elaborar un informe sobre los resultados de la revisión aleatoria para determinar las acciones que correspondan para consolidar y mejorar el funcionamiento del CIA, las cuales serán comunicadas a las autoridades competentes para su implementación. Ese mecanismo es importante. El problema es que si es por sorteo, no es tan eficiente. No es tan eficiente. Y segundo, háganlo público, pues, ese informe es público. ¿Por qué tengo que hacerles una vez data y gano primera instancia, tengo que esperar la segunda instancia para hacer público un informe que se elaboró hace 2 años? No es comprensible que la información de este tipo y de calidad no pueda repartirse hoy día en el diplomado, porque está siendo sujeta a reserva de manera incomprensible. Siguiente. Una de las interesantes propuestas que hizo el Ministerio del Ambiente fue proponer que la consultora que evalúe los estudios de impacto ambiental no sea pagada por la empresa, sino sea pagada directamente por el Ministerio del Ambiente. ¿Cómo lo podían lograr? Titular del proyecto hace un pago al Ministerio del Ambiente, quien a su vez eso lo incorpora en un fideicomiso o en un fondo, y a través de este fondo se contrata aleatoriamente a una consultora ambiental, quien hace el estudio de impacto ambiental, y quien va a verificar la elaboración del estudio ambiental va a ser el Ministerio del Ambiente. O sea, el consultor, la consultora ambiental, a quien le va a rendir cuentas es al Ministerio del Ambiente, no a la empresa. Con lo cual rompen la dependencia que hoy existe. Hoy día, quiero o no, Micaela, Yanin, yo dependo como consultor de la voluntad de la empresa. Ella me va a poder supeditar 40% adelantado para que hagas 60 bajo cargo que se apruebe. Estamos hablando de 3 millones de soles o de dólares. No creen que voy a matar porque se apruebe ese estudio de impacto ambiental, porque son 60% de mis honorarios y estamos hablando de 3 millones de dólares. Es un poco cruel ese sistema, porque mi profesionalismo está puesto en juego. El otro sistema propuesto por el propio Ministerio de Ambiente era interesante. Lamentablemente fue mi idea que no se terminó de concluir, quedó allí. Pero es interesante mencionarlo. Bien, es importante soñar. Nunca pierdas la capacidad. No, yo lo digo respecto a mí. Yo soy un soñador. Siguiente. Y acá algo importante, ya que ustedes, la mayoría son abogados. Otra vez,
hay que siempre formular opiniones sobre la base de documentos. Y yo quiero mostrarles que el Tribunal Constitucional, cuando resuelve el caso Márquez Iguas, da la posibilidad de que haya un ente internacional que haga la evaluación de un instrumento de gestión ambiental, porque mi institucionalidad ambiental no es confiable. Y acá lo he señalado, para que no lo lean todo, dice ahí, el resultado del estudio de balance hídrico, están hablando, el resultado de este podrá ser sometido, si los 3 gobiernos así lo estiman, pertinente a la opinión técnica de una institución o especialista internacional de reconocida solvencia en la materia. Me están diciendo, Yanin, que si nosotros aquí internamente no nos ponemos de acuerdo, vayamos al NOPS o a otra entidad de ese nivel para que me haga la evaluación por nosotros. ¿Por qué ocurre eso? Porque no confían o no se ponen de acuerdo los diferentes sectores sobre un punto en particular de un estudio o un instrumento de gestión ambiental. Este es el contexto en el que se crea el SENACE. Y mientras el SENACE no se implemente, vamos a seguir viendo sentencias de este tipo. O sea, ¿ustedes creen que no haya SENACE favorece a la gobernabilidad del país? Todo lo contrario. Porque no SENACE, entonces camino judicial. Siguiente. Aquí ya les dije el proyecto Tía María, ya conversamos. Y acá dice, declarar inadmisible y en consecuencia rechazar el estudio de impacto ambiental. Esto es al 2011 y sobre la base del estudio que hace el NOPS. Su compañera Diana dice, bien, ahora lo han aprobado, pero en ese momento fue desaprobado porque le hizo un informe contrario, o sea, le levantó observaciones el NOPS. Siguiente. Bueno, ¿cuál es la propuesta que yo siempre hago sobre evaluación de impacto ambiental? Primero, que el sector solo apruebe concesiones. Ese es su trabajo. Que el IGEMET y el Ministerio de Energía se regocijen haciendo. Háganlo bien. Que el Ministerio del Ambiente, a través del SENACE o a través del mismo, apruebe los estudios de impacto ambiental. De repente no tenemos que crear el SENACE, ya transformemos al Ministerio del Ambiente. Por ejemplo. ¿Cuál sería la fórmula más fácil de crear un SENACE o un Ministerio del Ambiente que apruebe estudios de impacto ambiental? Ya ni es sencillo. Las direcciones ambientales de los diferentes sectores son absorbidas por fusión por el Ministerio del Ambiente. Se acabó. Tengo todo el potencial personal experimentado de vivienda, de energía y mina, de todos. No es tan difícil. ¿Por qué nos complicamos? ¿O por qué queremos complicarnos? Siguiente. No, discúlpame, todavía no. Entonces, el OEFA que siga supervisando, sancionando, emitiendo informes técnicos para el tema de delitos ambientales, y creo que hay que regularizar este proceso de pedir opinión a terceros, pues, ¿no? Excepcionalmente se podría plantear tercerizar vía un convenio la evaluación de la IA. Sí, podemos hacerlo. Porque finalmente el Estado no pierde facultades cuando terceriza eso. Porque el que decide aprobar o no es el Estado. Caso Tía María, ¿no? Está bien. O pactar un arbitraje general realizado por una organización internacional como el PNUD o otra. Pero hay que darle con una normatividad legal. Tal y como está hoy día, está en el vacío. Siguiente. Antes de pasar a mayores, habría que decir que la ley 30.230, famoso paquetazo ambiental, con el cual muchos están de acuerdo, por ejemplo, el programa Rumbo Económico, con su conductor está feliz, yo no estoy en desacuerdo, señala, a mí me gustaría encontrarme ese conductor yo todos los días, ¿no? ¿Cómo no me llaman ahí a ese programa? ¿Por qué no me llaman? Quisiera un día debatir con él para ver sus argumentos, porque él dice que los ambientalistas no tenemos argumentos de fondo para criticar el paquetazo, y eso no es verdad. Lo que pasa es que no has llamado a criticar, no has llamado a Yanin, no has llamado a Micaela, no has llamado a Diana, no has llamado a la doctora de Energía, no has llamado a los que están estudiando el tema. Si llamas a alguien que no estudia el tema, evidentemente puede ser que tengas una percepción equivocada, ¿no? Esto es como cuando alguien, boxeador, escoge su contendiente y escoge pues con el que no va a perder el título. No, pues así no es, Micaela. Entonces aquí quería decirles que una de las funciones del Ministerio de Ambiente que ha cambiado es que ahora necesita el voto aprobatorio del Consejo de Ministros para aprobar límites máximos permisibles
estándares de calidad ambiental y además establecer zonas reservadas. Y eso es una gran pérdida para el Ministerio del Ambiente, porque ahora yo he estado en lo que era el CERNAP y era durísimo establecer un espacio protegido. Ustedes dicen, siempre bueno, no, minería, el sector de energía y minas no quería, el sector de defensa no quería, y te tomaba años establecer un espacio protegido. Cuando se estableció el CERNAP y el MINAM, miren cómo se multiplicaron los espacios protegidos. Yo me remito otra vez, Janine, a las pruebas objetivas e inobjetables. El sistema anterior no funcionó, nos demorábamos demasiado. Y cuando llegábamos era muy tarde porque teníamos que reducir el espacio protegido, porque nos habíamos demorado tanto que ya habían invadido el espacio. Era perfecto el sistema que teníamos. Ya habíamos probado el sinsabor del loto. Pedirle por favorcito a Defensa que ponga su visto bueno, su refrendo, al de energía y minas, al de producción, es realmente una labor bien complicada, bien complicada. Muchas reuniones y hablamos, era el fenómeno de la reunióncitis, o sea, todo el tiempo reuniéndonos para convencernos, ¿no? Es lo que vamos a volver, ¿no? Por lo menos los que hacen las concesiones de Coffee Break van a salir ganando. Alguien gana en eso, siempre hay alguien que gana. Dicho eso, hablemos de la función del Ministerio del Ambiente, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Ministerio del Ambiente donde ustedes trabajan? Algunos de ustedes trabajan. Normal, dirigir el CIA, el Sistema de Impacto Ambiental, conducir y supervisar el proceso de evaluación de impacto ambiental, conducir el registro de certificación ambiental, nota a pie de página. Cuando el SENACE un día se implemente, él conducirá el registro de certificación ambiental. Como hoy día no nace, es el MINAM. Pero hay que ser sinceros, hasta ahora lo siguen haciendo muchos sectores, ¿no, Diana? Todavía, aunque la ley estableció ello en el 2008, muchos sectores siguen conduciendo los registros de consultoras ambientales. Sigamos en el siguiente. Registro, el registro de certificación ambiental. Se supone que el Ministerio del Ambiente tiene un registro de certificación ambiental de todos los estudios de impacto ambiental. O sea, si yo tengo dudas sobre si hay un estudio de impacto ambiental en alguna zona, pregunta al MINAM y el MINAM me informa y me da su certificación ambiental. Y se supone que también debería tener su estudio de impacto ambiental en digital que me pueda prestar para leer. Se supone, no solamente se supone que tenga la resolución. Revisar de manera aleatoria los estudios de impacto ambiental, ¿no? También, y emitir opinión previa y favorable respecto a proyectos de normas de EIA. Esa es su función. Siguiente. ¿Qué hacen los sectores como el Ministerio de Energía y Minas, como el Ministerio de Defensa, como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera? Ellos conducen el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización, revisión y aprobación de estudios de impacto ambiental. O sea, el procedimiento administrativo donde se aprueban los estudios de impacto ambiental sea a nivel sectorial. ¿Sí? Siguiente. ¿Quién te orienta como administrado para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental? El sector. Yo sostengo, y siempre lo he dicho, y además está firmado, que no deberíamos necesitar abogados para el proceso de evaluación de impacto ambiental, porque allí dice que tú como sector deberías orientar al administrador. Por lo menos en la parte legal, no estoy diciendo que hagas estudios en la parte técnica, pero en la parte legal, el sector debería orientar. ¿Qué requieres? ¿Un PAMA, un EIA? Detallado, semidetallado, un día, deberías orientarlo. Y eso es lo que hoy hay una ausencia de orientación. Es lamentable, pero es cierto. Luego se señala que aprueba la clasificación, los términos de referencia para la elaboración de estudio de impacto ambiental y otorga la certificación ambiental. Para saber cómo se hace un estudio de impacto ambiental, alguien tiene que aprobar los términos de referencia. Cuando se hace el proyecto de Inambari, ¿existía un término de referencia para aprobar grandes hidroeléctricas en Perú? No. ¿Y quién lo hizo? La propia empresa de Gasur. ¿Eso es legal? Sí es legal. Es que el Estado no lo ha hecho, pues el privado tiene que suplirlo. Pero si la propia entidad privada lo hace, ¿ustedes creen que se va a poner una valla alta así como para que él no pueda saltar? Evidentemente va a ser una valla que sea fácil de pasar. Tenemos el enorme trabajo de hacer términos de referencia para todos los sectores. Es un proceso que es largo, pero es necesario. La línea de base, por ejemplo, la que tú mencionas, también es un labor del Estado, que podemos aprovechar la idea para que lo haga el privado, pero debería ser el Estado el que lo hace. Siguiente tema interesante es, el sector debe asegurar la participación ciudadana. Yo quisiera advertir, no es el titular del proyecto al que le toca
verificar que hay participación ciudadana y acceso a la información pública del estudio, que es al Estado a través del sector competente. Ahí dice que es su función, no de la empresa. O sea, podría compartir esa función, pero es tu función que participación ciudadana siempre haya, que haya transparencia en el acceso a la información del estudio de impacto ambiental. Es una labor pendiente. Siguiente, remitir al Ministerio del Ambiente los estudios de impacto ambiental que le requieran. Parece irónico, Micaela, parece irónico, Caro, que esté ahí. ¿Eso quiere decir que antes no le daban al Ministerio del Ambiente los estudios? Me remito a una entrevista en un programa que ahora se llama Agenda Política y en ese momento se llamaba ADN Político, donde frente a frente, así como en esa grabación de Yanet, el ministro de Energía y Minas, frente al ministro del Ambiente, le dice: tú no me has enviado tu informe donde haces observaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Y el ministro del Ambiente de ese entonces, cuando era Pulgar Vidal, le dice: tú tampoco me metes el estudio de impacto ambiental, yo lo conseguí por lo bajo. Miren el debate que había entre los ministros. Claro, y después de eso los desarmamos. O sea, porque esa cosa se casa, pues no vas a hacerlo. Después de eso, de ese pequeño programa ADN Político, se transformó en agenda política. Pues, lo hicieron famoso, ¿no? Nadie lo conocía antes de eso, pero lo hicieron famoso. ¿Por qué está ahí eso? Porque hay una renuencia de algunos sectores a enviar los estudios de impacto ambiental al sector. Lo consagraron como norma. El siguiente: requerir opinión técnica a otras autoridades con competencia ambiental. Claro, el que conduce el procedimiento de evaluación de impacto ambiental tiene que pedir opinión a ANA, a CERNAM, a CENFOR, etc. Y también realizar acciones de fiscalización posterior de manera aleatoria para verificar la veracidad de la información pública. Eso depende. Si ya el OEFA tiene competencias, ya no lo hace el sector, sino el OEFA. Pero hay muchos sectores como el de transporte y comunicaciones, como el de defensa, como el de CETUR, donde el sector tendría que hacerlo. Siguiente. Y acá algo que yo he criticado. Otra vez, a mí no me remito a las pruebas. No, a mí no me gusta hablar y hablar, sino pruebas. ¿Por qué digo que el sector no te orienta? Porque cuando un administrador te presenta un estudio de impacto ambiental y se ha equivocado, Micaela, tocaría decirle qué le tocaba hacer, ¿no es cierto? Claro, tocaría o no, Nelly. Explícale, por favor, porque él no sabe, está aprendiendo. Miren lo que hace Úrsula Nati Quintana, directora general de Asuntos Socioambientales. Claro, eso me costó un diplomado en otra entidad. Pero es que yo me gusta documentarme, y a mí no me gusta hablar en abstracto. Y ese documento es público. Y además, ironías del destino, algo penosa. Úrsula fue mi estudiante que yo me enseñé. Y la alumna que me mandó lo que le respondió Úrsula también fue mi estudiante. Soy irónico, ¿no? Yo luego le resolví la consulta que me hacía a propósito, que me mandó esto por correo para ¿qué hago, profesor? Miren lo que le responde, ¿no? Vamos a ver, señor Hugo Lara Welser, gerente de operaciones de Colpex, el asunto es de terminales portuarios de Chimbote, me supe. Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia mediante el cual hace entrega de la declaración de impacto ambiental de los terminales de Chimbote y Supe, Colpex, por intermedio de la empresa Terramar, para su correspondiente revisión y aprobación. Pobrecito, quiere adecuarse, quiere tener estándares ambientales. Miren lo que respondo. Al respecto es necesario precisar que de acuerdo a lo establecido en la página web de su institución, Colpex con P, o sea, a Úrsula le gusta el internet y lo miró, primero lo estaqueó, ¿no? Como dice algo por ahí. Los proyectos en mención se encuentran en pleno proceso de funcionamiento. Vio por internet que estábamos mirando, ni siquiera fue el lugar, lo vio por internet. Por lo que no procede dar inicio al proceso de certificación ambiental según lo establecido en el artículo 25, Ley General del Ambiente, el cual señala que los estudios de impacto ambiental son instrumentos de gestión ambiental que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles, y subrayan, previsibles, de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos, debiendo indicarse las medidas necesarias para realizar o reducir los daños a niveles tolerables, e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de publicidad. O sea, prácticamente le dice el texto de la norma, dice, lee la norma. Pobrecito, no de cuál. Por tanto, esta es la parte dolorosa, por tanto,
Se procede a la devolución de su documento de mención ambiental y firma de manera extraordinaria Úrsula Nati, así con orgullo. Está bonita mi cargo de directora general. A los 20 y tantos es hermoso ese libro. Entonces, esa es la respuesta que debió hacer ya Micaela. Esa es la respuesta. Ahí nos decía que el sector orienta al administrado. Lo que debió hacer es de oficio decirle, te toca un PAMA. ¿Sí? Te lo devuelvo y te doy los términos de referencia para que hagas tu PAMA. Y si quieres te oriento y ven para acá y te ayudo. Pero no le vas a devolver. El pobre se va cabizbajo y dice, bueno, yo quise adecuarme, ¿no? Yo quise adecuarme, no me dejaron, me voy. Intenté. Soy un empresario responsable y me cierra la puerta. La historia terminó feliz porque felizmente me escribió estudiante que estaba asesorando golpes y yo le digo, la propia ley generalmente parece que no la dio uso de toda completa, solo por partes, establece que hay un programa de adecuación ambiental llamado PAMA para actividades en curso. Y si bien es cierto, la ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental no lo establece, la ley general sí, aplica eso. Y bueno, efectivamente que terminó siendo PAMA. Pero eso no debió decirlo ella, no lo debió decirlo yo, debió decirlo la entidad. Claro, para mí mejor porque ya ni recibo por horarios, pero no es así, no es así, o sea, tiene que haber una responsabilidad del funcionario público. Para eso estudien acá, ¿no? Y me alegra que estén siempre participando en los eventos ambientales, pero también ayuden a los administrados, pues no se lo queden todos ustedes. Siguiente. Y arreglón seguido, habría que recordar la máxima del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Cuál es la máxima? La máxima es que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercios, y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas o concederlas o habilitarlas si no cuenta previamente con la certificación ambiental. En breves palabras, traducción es: si no te aprueban tu estudio de impacto ambiental, no puedes iniciar la actividad económica. Punto. Y aprobar el estudio de impacto ambiental significa certificación ambiental. Les cuento un debate que tenía con mi amigo Mariano Castro, viceministro del sector. Cuando él estaba en la SPDA, compartíamos cosas juntos. Estábamos aquí en la clínica jurídica de interés público de su facultad de Derecho, y compartíamos un mismo pensamiento. El pensamiento de Yonín es el siguiente: el estudio de impacto ambiental debe ser antes de la entrega de la concesión. Los dos cantábamos esa canción y lo decíamos a partir de que el artículo 3 de la ley 27 de esta ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental señala que no podrá iniciarse ejecución de un proyecto, ¿no?, si previamente no certificas. Entonces primero aprueba el estudio de impacto ambiental y luego entrega concesión. ¿Es utopía? No es utopía. El sector eléctrico primero te aprueban el estudio de impacto ambiental y luego te otorgan la concesión definitiva. Me remito a la ley de concesiones eléctricas. Otra vez a las pruebas me remito. No invento nada. ¿Sí? Y en minería, en el propio sector, parece que es un sector esquizofrénico, ¿no?, con doble personalidad, ¿no?, como esa novela que existía un doctor, ¿no?, que se transformaba por la noche, ¿no se acuerdan? ¿No? Igualito. Y entonces, mientras que en electricidad, en el sector de energía y minas, se aprueba el estudio de impacto ambiental primero y luego se otorga la concesión definitiva, en minería y hidrocarburos primero te otorgan la concesión y luego te otorgan la concesión de impacto ambiental. ¿Y qué quedamos? ¿Por qué tienes dos sistemas en el mismo sector? Nadie me lo puede explicar. Bueno, esa posición luego no ha sido defendida por el Ministerio del Ambiente y se ha olvidado. Pero yo la recuerdo porque recuerdo con cariño a Mariano y mándale mis saludos si lo ves por el pasillo. Lo extrañamos acá en la clínica. Un comentario en relación a lo que he dicho, tiene que ver con el ciclo de vida del proyecto. En el caso de actividades eléctricas o de generación de energía, el ciclo de vida de los proyectos es de más de 10 años, ¿no? Había útil de una central o una línea de transmisión puede superar los 30 años. No sucede eso con los proyectos mineros, salvo la gran minería, ¿no?, en algunos casos muy contados. La mayoría de los proyectos mineros tienen una vida de útil de 10 años, ¿no? Quizás sea por eso que se ve así, ¿no?, porque sí está bien diferente la norma, ¿no?
El sector energético es antes de, para entregar la concesión definitiva. Antes había la figura de concesión temporal que ya no aplica, ¿no? En cambio, el sector minero es totalmente distinto, ¿no? El ingeniero plantea un sustento técnico valiosísimo, pero el propio sector, en el año 2011, apoyó un decreto de urgencia, me parece que es el 001-2011, donde cambia la dinámica del tema eléctrico y dice primero concesión, luego estudio de impacto ambiental. Este asunto llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declara inconstitucional porque por decreto de urgencia no puede regular procedimientos administrativos de naturaleza ambiental, sino solamente asuntos de índole financiero, económico, ¿no? Tributario no, sí tienes razón. Financiero y económico. ¿Sí? Entonces, es evidente que incluso el sustento que ha planteado el ingeniero está siendo puesto en cuestión. La dinámica que va a pasar en los próximos años es que la electricidad se convierta en un sistema similar al de energía de minas, minería y hidrocarburos. No es por un tema técnico, es por un tema de facilitación de la inversión, ¿no? Y un poco facilitación implica, te agilizo esto porque el estudio de impacto ambiental te va a demorar. Es lo que le pasó a Inambari. Inambari no se pudo aprobar pues, porque no tenían estudio de impacto ambiental aprobado, y sin estudio de impacto ambiental aprobado no había condición definitiva. Se quedó en condición temporal y se fueron de Sur. No hubo Inambari, se quedó en el camino. Una cuestión de principio. Muchos se preguntan qué es primero, la consulta previa, la participación ciudadana, y yo he hecho mi esquema mental, mi especie de mapa conceptual. Primero, antes de cualquier actividad productiva en un territorio o en un espacio geográfico, si es que existen pueblos indígenas que van a ser directamente impactados, debe haber consulta previa. La consulta previa la realiza el Estado peruano, o sea, el ministerio, no el empresario, no el titular del proyecto. Siguiente. Antes de hacer el estudio de impacto ambiental debe haber participación ciudadana. ¿Por qué? Porque a través de la participación ciudadana recojo los insumos para elaborar el estudio de impacto ambiental. Siguiente punto. 3. Tenemos que hacer evaluación económica ambiental de los impactos del proyecto. Antes de destinar un área geográfica para algún tema productivo, tengo que saber qué estoy ganando y qué estoy perdiendo. ¿Qué estoy perdiendo? Captación de carbono, belleza paisajística, ¿no? ¿Qué estoy perdiendo? Insumos, recursos genéticos, ¿qué cosa estoy perdiendo? ¿Cuál es, de repente como Yanine lo diría, cuál es el costo de oportunidad? ¿Cuál es el costo? Nunca lo sabemos. Nunca lo sabemos. En términos ambientales me refiero. Sé que gano dinero, pero no sé qué estoy perdiendo. Siguiente. Tengo que tener límites máximos permisibles aprobados. Pues. Límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental, ¿no? ¿Cómo hago un estudio de impacto ambiental si no existen los límites máximos y los estándares de calidad? Es bien difícil hacerlo. Porque implica que el propio estudio tendría que hacer los límites. O tomarlo de manera del ámbito internacional, de la OMS o de un país parecido al nuestro. Pues eso es como la carreta delante de los caballos. O sea, no es así, o sea, es al revés. Primero la carreta atrás y los caballos por delante, ¿no? O sea, no. Eso es lo que yo creo y entiendo. Y finalmente, luego de que todo lo demás está completo, recién hago la evaluación ambiental. Recién hago el estudio de impacto ambiental. Si todo lo demás falta, voy a tener un estudio de impacto ambiental deficiente, que no va a ser efectivo. Y eso es lo más importante, la efectividad. Siguiente. Aquí está lo que les gusta a su compañera Carol, que reclama nuevamente, ¿no? Ya está, ya llegó la consulta previa como un adelanto, ¿no? Un anticipo, un flash. La consulta previa se compone de 7 etapas. De 7 etapas. ¿Quién realiza la consulta previa? Es el ente que propone una medida administrativa como una concesión, como la aprobación de un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. ¿Sí? El ente que propone la medida administrativa o legislativa es el que conduce la consulta previa. Así, por ejemplo, si el Ministerio de Energía y Minas propone una concesión minera, ¿quién va a dirigir la consulta previa? El Ministerio de Energía y Minas. ¿Sí? Primera regla de oro. Solo se consulta aquello que impacta directamente en el pueblo indígena. ¿Sí? Y segundo,
es el ente que propone la medida administrativa o legislativa el que hace la consulta. Primera etapa. La primera etapa se compone de la identificación del propio sector en determinar si la medida es consultable o no. Primer filtro, el propio sector se pone a pensar si esa concesión es consultable o no. Si dice que sí, pasamos al siguiente plano. ¿Cuál es el siguiente plano? Es la identificación de los pueblos indígenas que pueden ser afectados. Ya identificado los pueblos indígenas, paso al siguiente nivel, que es el nivel de publicidad. Voy a publicitar que voy a hacer una consulta previa. Ya consumada la tercera etapa, paso a un cuarto nivel, que es el proceso de transparencia y acceso a información pública. Voy a informar ya con sustento y con documentos qué cosa voy a consultar. Y luego paso a una etapa gravitante. Esa etapa gravitante es la quinta, que es la evaluación interna de las organizaciones indígenas. O sea, tú le das toda la información a la organización indígena y ella debe evaluar si le conviene o no la medida administrativa, cuál es lo positivo o lo negativo, etc. Luego de hacer eso, recién puedo pasar al siguiente nivel, que es el sexto, donde se va a producir el diálogo intercultural entre el Estado, entidad pública, que es la proponente de la medida administrativa legislativa, y el pueblo indígena. En ese proceso se va a levantar un acta de consulta, donde vamos a poner en lo que nos pusimos de acuerdo y en lo que no nos pusimos de acuerdo. Tienen que estar allí plasmados. Las cosas donde nos pusimos de acuerdo son vinculantes para el Estado del pueblo indígena. ¿Sí? O sea, la consulta previa es vinculante en los acuerdos a los que arribe el Estado a través de la entidad pública y el pueblo indígena. Seguimos avanzando. ¿Cuál es nuestro nombre? Laura. Laura, seguimos avanzando y la decisión que tiene que tomar la entidad la toma sin necesariamente tomar en cuenta la oposición disponible. Esto es, la consulta previa no te da derecho a veto. Si el pueblo indígena no está de acuerdo con el proyecto, el Estado puede decidir, respetando los derechos humanos los mismos, proseguir con la aplicación de la medida administrativa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en última instancia, la consulta previa no le quita autoridad al Estado. Lo que estamos haciendo es participando en la decisión con el pueblo indígena, pero el que decide si va o no la medida es el Estado. Y yo les voy a poner ejemplos ya más prácticos el viernes. Yo quiero dejar acá sentado algo que me parece importante. A veces yo les hago estas exposiciones y algunos de ustedes a veces me llaman para su entidad pública. Y yo encantado, le explico a su jefe, a su superior jerárquico, lo que dije en clase y le aplico y le adecuo su tumpa, lo que fuera. Lo que a veces me parece una deslealtad es que algunas de esas personas que yo les he ayudado de manera gratuita y a honore, posteriormente no sean consecuentes. Eso es lo que yo quisiera expresar, ¿no? Porque había dos participantes del diplomado de la superintendencia y de alguna forma, como algunas partes de la exposición son parecidas a las que yo hice en otra conferencia para ellos, se retiraron. Digo, pero esa fue gratuita, o sea, yo te estoy apoyando, tú me apoyas, es una con otra, es reciprocidad. Entonces la próxima vez voy a emitir mi recibo por honorario, porque me parece una deslealtad para con el docente que tú tomes eso y te aproveches, ¿no? Yo lo hago con el mayor cariño porque la gestión ambiental y la consulta previa me fascina, pero sí me decepciona a veces de las personas cuando tienen esos gestos de poca lealtad. Aunque se acercan y dime, doctor, eso ya lo hizo una superintendencia, modifiquemos un poco, bueno, ok, pero una con otra. Yo me voy hasta tu entidad, todo mi taxi, mi tiempo, y no te cobro. Hay una diferencia de permitir que compartamos algunos conocimientos que tú has recibido con otros, ¿no? Cerrado el paréntesis, porque yo soy de las que dicen las cosas directas y de frente y frontal.
no soy de los que les gusta ocultar, desde mi punto de vista. La amistad, el aprecio, también importa decir las cosas que uno piensa, directo y de frente, sin temor. Por eso fue cuando Úrsula cometió ese error, yo lo dije públicamente y se molestó conmigo, pero también tengo que advertir cuando ese error perjudica a la gestión pública, hay que decirlo. Cuando mi amigo Manuel se equivoca, yo también le digo las cosas directas, o Mariana, somos amigos, pero como hay un adagio de filosofía que dice, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad y de mis principios, y de lo que pienso, y por eso es que a veces discrepo con mis amigos. No es nada personal con mis amigos, simplemente con Marta, con todos, yo diferencio amistad y criterio tengo. Cerrado paréntesis, yo lo que quería plantearles será el día viernes hacer varios casos de consulta previa. Ya que he visto que les gusta espacios protegidos, hagamos un ejercicio de consulta previa en áreas protegidas y hagamos otro ejercicio en servidumbres, que es un tema bastante interesante. Ahora no se vayan todavía porque regalen unos 10 minutitos para cerrar algunos puntos que están pendientes. ¿Cuánto dura el procedimiento de consulta previa? 120 días. 120 días hábiles, no, calendarios. Siguiente. ¿De cuántas etapas se compone el procedimiento de evaluación de impacto ambiental? De 5. Se los he puesto en varios gráficos para no olvidar. Y es más, aparte del video que estoy elaborando para ustedes y que lo voy a colgar de manera gratuita en YouTube y pueden observarlo, he hecho un video de 7 minutos donde lo que estoy ahorita conversando también lo refuerzo. Primera etapa, presentación de la solicitud preliminar. Presentación de la solicitud preliminar, ¿para qué? Para que la autoridad sectorial lo evalúe y lo clasifique. ¿Cómo lo va a clasificar? En categoría 1, 2 o 3. Esa solicitud preliminar es como cuando tú te autoliquidas los tributos. Tú dices, ¿qué crees que vas a hacer? ¿Categoría 1, 2 o 3? El Estado te deja. Luego él te evalúa y según coincida o no con tu parecer, te dirá, sí, pues efectivamente es categoría 1. O te dirá, no, es categoría 2. Inmediatamente después te sacará una resolución donde te clasificará bajo esa categoría y te dará tus términos de referencia. ¿Sí? Con esos términos de referencia tú elaboras el instrumento de gestión ambiental, la evaluación de estudio de impacto ambiental, y para el siguiente nivel, entregas el estudio de impacto ambiental y la entidad pública te empieza a evaluar. ¿Sí? Te empieza a evaluar a 3 niveles. Primer nivel, el tema de participación ciudadana, que usted lo planteaba. Segundo nivel, el tema de la propia evaluación que hace el sector del estudio de impacto ambiental. Y el tercer nivel, que todos van en paralelo, no es que uno tras otro. Le envío el estudio de impacto ambiental a todos los entes que pueden estar siendo competentes. Autoridad Nacional del Agua, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Dirección General de Salud, MINCETUR, Ministerio de Cultura, etc. Todos los que yo pienso que pueden ser parte del proyecto, se los voy a enviar. Ellos, a su vez, me van a enviar unas observaciones, las cuales yo les voy a traspasar, a entregar al titular del proyecto. Fuera de las que yo tenga como sectora, yo puedo tener las mías y te las traspaso. Y fuera del proceso de participación ciudadana que va caminando, en paralelo, ¿no? En paralelo va caminando. El proceso de participación ciudadana se hace antes del estudio de impacto ambiental, durante el estudio de impacto ambiental y cuando finaliza. La participación ciudadana es uno de esos derechos que es transversal, que está continuamente ejecutándose. Por eso es que no hay que pensar que ya cerré con la audiencia pública y se acabó, no. Hay que transparentar siempre cómo se está ejecutando el proyecto. Si es que todo me va bien y he levantado todas las observaciones, pues va a salir una resolución que me apruebe el estudio de impacto ambiental y que me otorgue mi certificación. Luego viene la etapa de seguimiento, que ustedes, los de la OEFA, lo hacen en los 5 sectores que tienen a cargo y en el resto lo hace el sector competente. Siguen. Como a mí me gusta decírselo en varias formas, también les he hecho un pequeño flujograma. Ahí está el flujograma, ahí presentan la evaluación preliminar, que ojo, tiene que estar suscrita por el titular del proyecto y por los profesionales.
Entonces, cuando ustedes vean los estudios, hay una reserva que se pone. Dice, algo así como, y nosotros como consultora nos relevamos del contenido de estudio de impacto ambiental, que toda la responsabilidad lo asume el titular del proyecto. No seas gracioso. O sea, tú lo has hecho, pues asume tu responsabilidad, sé valiente. Se van a reír, pero esa nota existe. Yo la verdad cuando la veo, me da risa porque la ley no dice eso. La ley dice que tú eres solidariamente responsable. Así pongas eso, eso es nulo, inexistente, lo que revela tu falta de profesionalismo. Eso al contrario me hace que yo ese estudio de impacto ambiental, ven para acá, lo reviso con más detalle porque parece ser que hay algo raro, que tú no te quieres ser responsable, ¿no? Es raro que alguien ponga eso, ¿no? Parece que como te hubieran coaccionado. Entrego mi evaluación preliminar, su junta de política y los profesionales responsables de la evaluación, y allí me clasifican con categoría 1, 2. Si soy categoría 1, ahí acaba todo. Una especie de muerte súbita. Me clasifican y me aprueban mi certificación ambiental. Todo en uno. Pero es un día, pues. Es un día. Es una especie de declaración jurada donde yo digo los impactos negativos que se producen en la actividad que yo hago y yo mismo digo qué medidas voy a tomar para mitigarlas. Eso sí, no es difícil. De haber sido catalogada categoría 2 o 3, me voy al siguiente nivel. Me evalúa, y esa evaluación implica tres procedimientos en paralelo. Yo digo a mis alumnos de Derecho Administrativo que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental es uno de los más complejos del sistema, por no decir el más complejo, porque dentro de un mismo procedimiento general existe otro, que es el de participación ciudadana, que es a la población, otro que es el de las opiniones técnicas, favorables o no, vinculantes o no, y otro que es el del propio sector. Es uno de los procedimientos más complejos y el que debería ser mucho más eficiente también. Sigamos avanzando. Se supone que todo este procedimiento debe durar 120 días. La estadística, según el propio Ministerio del Ambiente, es que no puede durar 120 días, dura más de un año. Más de un año. Por eso es que es absolutamente un chiste de mal gusto que el Decreto Supremo 060-2013, ¿no? PCM, diga que podemos reducir todo este procedimiento a 83 días. ¿83 días? O sea, que es una participación ciudadana, parece que tú le pusieras como en esos dispositivos que pones a acelerar y la cosa anda rapidito. No es así. No se puede acelerar los procesos. No se puede ser más rápido. ¿Y cómo lo logras? Con silencios positivos. Hay silencio positivo, de acuerdo al Decreto Supremo 054-2013 PCM, para el caso de aprobación del certificado de inexistencia de restos arqueológicos y para el plan de monitoreo arqueológico. Dios mío, yo recuerdo, Yanin, no sé si también has estudiado conmigo en el derecho administrativo con el profesor Morón, con ellos. Yo recuerdo que decían, para los temas ambientales se aplica silencio negativo. Para el patrimonio cultural, silencio negativo. En este Decreto Supremo 054 dicen todo lo contrario. Si se trata de patrimonio cultural certificado en el Ministerio y plan de monitoreo arqueológico, ¿alguien me explica por qué es positivo? Eso es contrario a la ley del silencio administrativo, que también fija que para esos casos es completamente negativo el silencio. Bueno, estas son cosas que de alguna forma te revelan esa necesidad de que el procedimiento sea mucho más impeditivo. La realidad es la siguiente: el proceso ordinario en todas las entidades sectoriales es este que yo les he explicado. ¿Cuánto dura 120 días? En el sector de energía y minas, legalmente está permitido que dure 83 días. Yo les he mostrado el primer trabajo de rearmar el procedimiento, que son 83 días. O sea, deberíamos tener un sector eficientísimo. Pero ¿a partir de qué? Apunta en silencios positivos. Así se puede todo, pues. Así se puede. Yendo al pobre funcionario, informe que tiene que evacuar en 20 días. Si no resuelves en 20 días, aprobado.
Es peor que el paquetazo ambiental, o sea, muchos hablan del paquetazo ambiental, pero este decreto supremo 054-060 es peor. A propósito, siendo consecuente con mi línea de pensamiento, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, aquí con nuestra abogada, doctora Delgadillo y Karim Paredes, hemos interpuesto una acción popular y estamos litigando en la Corte Suprema. Este año probablemente se termine la segunda instancia. Y bueno, por un tema de principios, ¿no? Ganes o pierdas, tienes que sentar tu línea de opinión. Yo defiendo un principio de derecho administrativo que es todo tema ambiental y patrimonio cultural es negativo. Tú me quieres cambiar esa figura, pues vamos a ver si la Corte Suprema dice que eso es legal, porque la ley de silencio administrativo tiene mayor rango que un decreto supremo. Y ahí estamos, litigando, ¿no? Por cierto, el Ministerio Público está con nosotros, nos defiende. Es un poco irónico que el Ministerio Público que es del Estado esté de acuerdo, porque es obvio, pues, es algo que me parece que es clarísimo, ¿no? Un comentario final a eso. Como ingeniero, yo lo que le puedo decir es que a nosotros nos piden eficiencia, no lo mismo se pide la administración y al sector público. Sí. O sea, si bien es cierto, se necesita un tiempo y un espacio para evaluar un expediente o un procedimiento, lo que no se puede permitir es que el tiempo sea abierto. Tiene que haber, si bien es cierto, tiene que haber una buena evaluación, tiene que estar sujeta a un plazo, no puede ser indefinido. Entonces ahí creo que viene el tema de difusión, ¿no? Por eso es que la norma sale, es también como el paquetazo me menciona, la norma sale para agilizar esto, pero viene por ahí. Entonces a nosotros como ingenieros buscamos la eficiencia y eso se mide en el tiempo. No sé cómo se ve en el aspecto jurídico, pero eso sería importante rescatarlo. Ingeniero, ¿cuál es su nombre? Jorge Flores. Ingeniero Jorge Flores, yo quiero decirle que tiene razón, que es verdad lo que dice. Pero también quiero decirles que como habiendo formado, como muchos de ustedes, parte del Estado y siendo habiendo sido funcionario público, puedo dar cuenta que, por ejemplo, en Indecopi hay doble turno. O sea, para poder hacer un procedimiento sumarísimo en el tema del consumidor, hay turno mañana y turno noche. Entonces, la forma de poder hacer eficiente el Estado, yo también trabajo en el Ministerio Interior. En el Ministerio Interior hay doble turno. Entra, nunca para. Ustedes entren al Ministerio y hay gente adentro a las 12 de la noche. No es que son superhumanos, no, es que hay dos turnos. Entonces, no es que la debes cambiar, sino es el tipo de gestión que debes cambiar, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? Si quieres resultados diferentes, cambia la estrategia. Y la estrategia acá es contrata más personal, contrata más técnicos, doble el horario y terceriza, pues. Si es que no puedes evaluar los estudios de impacto ambiental, haz concurso público y que algunas consultoras se dediquen a hacerlo por ti. En última instancia, tú eres el que aprueba, ella solamente evalúa. Hay otras formas de hacerlo. Yo no digo que lo que usted dice, falta la verdad, tiene toda la razón del mundo. El Estado tiene que hacer las cosas en un tiempo prudente y razonable. Pero también es verdad que la estrategia no es la norma. La realidad no se cambia por normas, es lo que tenemos que entender. La realidad se cambia a través de gestión. Hay un tema interesante que no les he dicho. ¿Qué pasa si en el medio del proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental descubro que tengo que ampliar mi concesión o ampliar mi estudio de impacto ambiental? ¿Cómo hago para poder hacer llegar ese nuevo planteamiento del proyecto? Se llama reclasificación y está acá en el artículo 46. La reclasificación o modificación del proyecto hace que tu proyecto vuelva allá, se vuelve a empezar. Por eso mi consejo normalmente es, oye, que te aprueben el estudio de impacto ambiental y luego haces una ampliación, otro estudio de impacto ambiental. Los debes hacer demorar mucho más. También. Siguiente, por favor, ya vamos a acabar. Un poquito de paciencia nada más. Tengo que decirles antes que se vaya quiénes son los que dan opiniones técnicas en el estudio de impacto ambiental. Y otra vez, con la norma, ¿no? Como abogado. En el MINCETUR, cuando se trata de un proyecto ecoturístico que puede ser afectado por una actividad minera, por ejemplo, tendrías que rendir opinión al MINCETUR. ¿De acuerdo a qué artículo? Al artículo 5.8 de la Ley General de Turismo. Esa que a veces usted ni siquiera... Bueno, hay ese artículo que hay que revisar. Si se trata de un tema del Ministerio de Cultura, aplico el artículo 53 del Decreto Supremo 019 de 2090.
Si trata del tema de autoridad forestal, tendré que aplicar el artículo 62 de la ley 29763. ¿No? Cuando el CERFOR nazca, es el año. Si se trata de un tema de salud, el artículo 7 y 8 de la ley 27314. Y de lo que les gusta, creo que había alguien del Tribunal de Recursos Hídricos. Si se trata de un tema de ANA, tienen un artículo 81 de la ley de recursos hídricos y una resolución constitucional del año del número 106-2011 ANA. ¿No? Creo que hasta la fecha no se ha modificado esa última. Y esa es la que yo me refería, que no tiene opinión del Ministerio del Ambiente. Yo le invito a Diana que verifique y que lea esta resolución y me diga dónde está la opinión del Ministerio del Ambiente, porque si esto tiene que ver, esta resolución, que te indica cómo es el procedimiento para que opine el ANA, con el proceso de evaluación de impacto ambiental, debió recibir la opinión de ustedes, y no recibió. Hay que cumplir la normatividad. Sí. Si alguien de Huelva me pueda responder. ¿En qué artículo o cuál es la ley que Huelva transfiere transfiere todo lo que ellos hacían a ANA para que ellos vean lo del agua? Antes era Huelva, pero ahora es ANA. ¿En qué parte? ¿En qué artículo? Lo que pasa es que el OEFA no ha transferido nada vinculado a recursos hídricos. El ANA es el que siempre lo hacía. Antes del ANA, sobre todo en vertimientos de residuos de aguas residuales. A ver, su compañera quiere saber su opinión. Allá no quiero ayudarles. ¿En qué ley transfiere todas las funciones que tenían los vertimientos? Lo que pasa es que hasta donde yo tengo entendido, todavía el OEFA no tiene competencias sobre residuos sólidos. No, residuos sólidos, vertimientos de agua. Salvo que se refiera a minería y hidrocarburos, no sería competente, me equivoco ya. No entiendo bien la pregunta, tampoco tiene que ver con residuos sólidos, entiendo. Residuos sólidos, no, vertimientos de agua. Sí, pero influentes industriales y domésticos. Sí, solo sobre eso. Ambos. Bueno, únicamente cuando están dentro del instrumento, entiendo yo. Está dentro del instrumento de gestión, los temas de los puntos, por ejemplo, de monitoreo, entonces ahí interviene la OEFA. Pero usualmente donde se descarga el efluente, la competencia es el agua. No, eso es diciendo que, por ejemplo, antes UEFA, cuando salíamos a supervisar, decíamos, no hay un vertimiento de un efluente y tal cosa, ¿no? Pero ahora haces esa observación, lo entregas a UEFA y UEFA dice, no, nosotros no nos encargamos de ver vertimientos, lo tienen que ver el ANA. ¿En qué artículo dice que UEFA ha pasado esas funciones a ANA? Lo que pasa es que esa función no la tenía el OEFA. Antes de Lo que pasa es que en 2008 no existía el OEFA. No, perdón, 2008, el año 2012. Bueno, vamos a anotar la consulta para que el próximo viernes vamos a cerrar con 2 diapositivas y ya nos vamos. ¿Sí? Solo 2. Siguiente. Esto es, Diana, esto es el fotograma del Ministerio del Ambiente. Está bien claro, ¿no? Está clarísimo. No sé por dónde empieza, pero ahí está. ¿No? ¿Qué es lo interesante de acá? Bueno, acá te está diciendo que el día son 30 días, que el día semi-detallado son 90 días y que el día detallado son 120 días. Bueno, el resto todavía estoy buscando interpretarlo. Es una flujograma, porque le dice flujograma, las flechas van para acá, para allá. Parece que fue el borrador. Siguiente. Y ya para irnos y dejar lo que falta para empezar la otra clase, hay criterios de protección ambiental que se establecen en el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Cuál es lo importante? Cuando existía solo la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, los criterios estaban puestos, pero no se sabía cómo se medían y qué contenían. El reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental ya te desarrolla a qué cosa se refiere cada criterio, porque te pone subcriterios para poder determinar si hay afectación o no de salud humana, de pueblos indígenas, de belleza urbanística, etc.